El día de hoy vamos a entrar en uno de los temas centrales de lo que es nuestro curso y que está muy relacionado con lo que es dentro de la psicología el área de la psicología social. Y vamos a comenzar el tema comentando algo que es muy importante. Nosotros aprendemos lo que los demás esperan de nuestra conducta independientemente del escenario de que se trate. Ya estemos hablando de la familia, estemos hablando de la escuela o estemos hablando de grupo de amigos o cualquier grupo al que nosotros vamos perteneciendo. A estas conductas se le conoce como patrones, es decir, patrones de conductas. Y estos patrones son transmitidos de una generación a otra generación y obviamente que estos patrones dependen del grupo al que nosotros pertenecemos y las circunstancias en las que nosotros vivimos. Los aprendemos principalmente observando también y se transmiten a través de los medios de comunicación. Como seres sociales siempre nos veremos influenciados por los demás y sobre todo por aquellos seres que en determinada etapa de nuestra vida resultan importantes para nosotros. Estos se les conoce a estas personas o a estos seres, se les conoce como agentes socializantes y son parte del estudio de la psicología social. Se enfocan a lo que en nuestro aprendizaje del comportamiento se refiere al grupo. El tema que vamos a iniciar en este curso o en esta parte de nuestro curso es el tema del proceso de socialización como una determinante de la construcción de la personalidad. ¿Qué querrá decir esto? Pues que nosotros somos un producto o una consecuencia de aquellos factores que estuvieron a nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, la escuela o los grupos con los que nosotros compartimos o nos desarrollamos desde que somos niños. Y obviamente en cada una de las etapas van ejerciendo una influencia diferente pero determinante. ¿Qué quiere decir determinante? Bueno, determinante es que aunque nosotros quisiéramos cambiarlo, no lo podemos cambiar porque ya está implícito en nuestra persona. Vamos a ver aquí como parte de lo que son el proceso de socialización algunos conceptos muy importantes para poder entender de lo que vamos a analizar. Y algunos de esos conceptos ustedes ya los conocen o ya se han revisado en algunas otras asignaturas. Vamos a revisar brevemente lo que sería el concepto de cultura y sociedad, lo que es en sí el concepto de socialización, qué son los valores y las pautas de conducta que son producto de la socialización. Vamos a ver también qué es un estereotipo y los efectos que estos estereotipos, cuando son negativos, pueden tener a nivel individual y a nivel social. Vamos a analizar también qué es un prejuicio, qué es la discriminación, qué son los roles sociales y cómo es que se van formando las actitudes y qué son las actitudes. Y también la influencia que tienen los medios de comunicación en lo que es en nuestro proceso de socialización. Vamos a revisar también qué son las normas y por qué las normas sirven para alinearnos socialmente. Vamos a analizar también qué es la persuasión y la propaganda como procesos modificadores de la conducta en ese proceso de socialización. Vamos a analizar también los diferentes grupos sociales que influyen en el contexto a nivel personal y nivel social. Vamos a revisar qué es la identidad individual y colectiva
y cómo se da lo que es la comparación social. Vamos a revisar algunos elementos comunes en todos los grupos, el pensamiento y conductas grupales, conflictos grupales y culturas suburbanas. Y bueno, para entrar ya en sí en lo que es el tema, vamos a comenzar con lo que es el concepto de cultura y sociedad. Y para poder entender un poco estos conceptos, vamos a analizar la definición de lo que es cada uno de ellos, sociedad. Nosotros vamos a entender la sociedad como un conjunto de individuos, ya sea humanos o de cualquier especie, que se relacionan en un espacio, en un tiempo y de forma organizada con reglas de conducta y de convivencia, cooperación, donde existen jerarquías y en el caso de los humanos, también estos grupos comparten leyes, códigos, lenguaje y pautas culturales. Esa es la forma como nosotros vamos a entender lo que es sociedad. Ahora bien, cultura. Cultura lo constituye el conjunto de conocimientos, el arte, las creencias, las leyes, la moral, las costumbres, los hábitos y todas las habilidades adquiridas a través del tiempo por los seres humanos, que son su patrimonio, razón por la que podemos nosotros deducir que existen diferentes culturas. Cada cultura expresa en forma diferente lo referente a lo que es el proceso de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cada cultura el proceso de ir incorporando a los seres humanos al grupo se da de manera diferente. Y vamos a una de las definiciones que es la más importante de todo este tema. Más importante porque se requiere que se entienda lo que es el concepto. ¿Qué es la socialización? Socialización se refiere al proceso de adquisición de toda nuestra cultura por medio del contacto con los otros en los diferentes contextos de convivencia social. Es decir, todo lo que nuestros papás nos enseñan en relación a lo que es el grupo social en el que nosotros nos desenvolvemos, todo lo que los maestros nos enseñan de nuestro propio grupo y todo lo que nosotros aprendemos en esa convivencia social. Entonces, por eso se dice que una de las etapas más importantes para lo que es el proceso de socialización es desde la primera infancia, que es desde el nacimiento, hasta lo que es más o menos los 11 años, que es donde nosotros adquirimos toda la información del grupo al que nosotros pertenecemos. Y bueno, hace rato comentábamos que la familia, la escuela, etcétera, formaban parte de los agentes culturalizantes del proceso de socialización. Entonces vamos a hablar en forma general, de lo que serían los principales agentes culturalizantes, que son en primer lugar la familia. La familia es el primero y es el más importante. Aporta las pautas de conducta más importantes y duraderas en lo que se refiere a nuestra forma de comunicarnos, a los valores y a nuestro sentido de pertenencia. El segundo agente culturalizante es la escuela. Es el reforzador de todo lo que nosotros aprendimos en nuestra casa o en nuestra familia y aporta además otras pautas de comportamiento relacionadas al trabajo en equipo, al respeto, a la diversidad que existe de personas y de grupos. Y otro agente culturalizante sería el grupo de pares o amigos.
Este grupo ayuda a aprender actitudes, hábitos, roles, principalmente roles de género y expectativas de formación académica importantes para lo que es la formación de nuestra propia identidad, ¿sí? O sea, la identificación que nosotros logremos hacer de lo que nosotros mismos somos. Otro agente sería los medios masivos de comunicación, ya que ellos transmiten hábitos, valores, actitudes, habilidades sociales, roles de género y conocimiento de otras culturas y de todo lo que está constituido o que constituye todas estas culturas. Su impacto de todos estos agentes culturalizantes puede ser positivo o negativo, ya que también transmiten pautas de cultura que tienen que ver pues con la violencia, con el egoísmo y algunas conductas que nosotros conocemos como antivalores. Bueno, sería importante que nosotros pudiéramos hacer un repaso o una revisión de lo que se entiende por el concepto de valores. ¿Qué serían los valores y las pautas de conducta producto de esta socialización de la que estamos hablando? Valores, como ya lo habíamos comentado en algunos semestres anteriores, son creencias que se interiorizan y cuya función principal es orientar nuestro propio comportamiento y predeterminar la forma como nosotros vamos a alcanzar nuestros propios objetivos. Y bueno, entonces, ¿cómo entenderíamos lo que es una pauta de conducta? Pauta de conducta son modelos, o sea, una pauta es un modelo. Pautas de moda son como modelos de moda, si son pautas en la forma de vestir, es como los modelos que se van a seguir para vestirnos de X manera o cualquier cosa relacionada con eso. Las pautas de conducta son modelos o guías de comportamiento que nos indican cómo debemos actuar en determinadas situaciones de acuerdo a lo que espera o de lo que se espera de la vida en sociedad y los castigos cuando alguien se comporte en forma diferente, cuando afecte a alguno de los demás miembros que conforman ese grupo o esa sociedad. ¿Y qué entendemos entonces por estereotipo? ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una generalización sobre un conjunto de características que creemos compartidas por todos los miembros de una categoría determinada, ya sea respecto a su sexo, su género, su orientación sexual, su etnia o su lugar de residencia. Y los medios masivos de comunicación son encargados de transmitir estos estereotipos. Un ejemplo de un estereotipo sería cuáles son las características que se han divulgado y que definen al mexicano, o cuáles son las características que definen al latinoamericano o al que vive al norte en Estados Unidos. Esos son estereotipos, son como características que se les han atribuido a ciertos grupos. Y prejuicios, que es otro de los conceptos relacionados, se generan a partir de estereotipos, generalmente de estereotipos negativos, y asumimos una actitud negativa o desfavorable ante una persona o un grupo basado solamente en estereotipos y nos basamos solamente en la información previa sin profundizar en más información. Un estereotipo sería que el mexicano es flojo. Entonces, las reacciones o las actitudes de muchas culturas ante el mexicano es que si eres mexicano, pues ya eres flojo. Actúan de una manera prejuiciosa, o sea, utilizando prejuicios, porque ellos no se han interesado en investigar un poquito más
sobre los mexicanos y sobre las cosas que también, además de ser algunos flojos, también hacemos los mexicanos, ¿sí? Que también hay algunos que nos gusta leer, algunos que nos gusta estudiar, no todos somos iguales. ¿Cuáles serían los tipos de prejuicios? Los tipos de prejuicios están relacionados con el físico, con el género, con la edad, con la cultura o la raza, con la religión, la nacionalidad, con las discapacidades o con alguna enfermedad. O sea, nosotros nos quedamos solamente con una idea que puede estar relacionada con cualquiera de estos aspectos que hemos comentado y actuamos ante esas personas con esa información que tenemos sin investigar nada más. Y esto da como consecuencia otro de los aspectos de los que vamos a hablar o de los que vamos a definir, que es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es la manifestación conductual de los prejuicios. Se observa en actos desfavorables hacia algún individuo o hacia los miembros de un grupo determinado, que los hace perder oportunidades y de alguna manera también que vivan el rechazo social. ¿Sí? Un tipo de estereotipo enfocado a lo físico estaría obligando a actuar con discriminación, por ejemplo, ante las personas que son de piel negra, ¿sí? O a que nuestras actitudes sean muy positivas si la persona es güera de ojos de color. Y entonces, ese sería un ejemplo de lo que es la discriminación basada en los prejuicios, y que los prejuicios están formados por estereotipos y que a veces las pautas de conducta están llenas de estereotipos. O sea, nuestros papás nos transmiten todos esos estereotipos que nos hacen actuar de alguna manera. Entonces, todo esto es parte de lo que es el proceso de socialización. ¿Cuáles serían los efectos de los estereotipos negativos a nivel individual y social? Pues ya lo había comentado hace un momento. Limitan al desarrollo personal como en lo social, ya que originan actitudes o conductas que van enfocadas a la discriminación de género, de orientación sexual, de diferencias religiosas, de diferencias políticas, de diferencias deportivas, que si uno le va al Chivas y otros al América, ¿sí? Y van creando de alguna manera conflictos entre las personas que incluso pueden llegar a desencadenar conflictos bélicos. Y a nivel personal, ¿cómo afecta este tipo de conductas? Pues a nivel personal se puede experimentar tristeza, desesperación, frustración, impotencia, desconfianza, estrés postraumático. O sea, cuando nosotros vivimos una experiencia muy desagradable, se puede presentar el estrés después de haber experimentado esa situación. Puede haber conductas de autolesión, enojo, violencia por intolerancia, homicidio, suicidio, depresión crónica, adicciones y, en general, falta de oportunidades para las personas que conforman cierto grupo social. Y finalmente, analizaríamos ahorita lo que son los roles. No los roles de pan, sino los roles sociales. Los roles los podemos definir como una directriz o pauta culturalmente determinada que le hace saber a la gente qué actitudes y conductas se esperan de ellos en una situación. Y existen 4 tipos de roles. Primero, un rol asignado, asumido o no por el individuo, ¿sí? Puede ser así. Un rol asumido
que es ya adjudicado externamente, pero que es asumido de manera interna por un individuo. Entonces, primero sería asignado, el segundo sería el asumido, el tercero es el complementario. Se da en función a otros roles asignados y pueden ser positivos o negativos. Y el número 4 sería un rol suplementario. Se da en función a una necesidad grupal y afecta el logro de una tarea. Por ejemplo, un rol suplementario sería que ahora tú vas a ser el que lleve el recado al otro grupo porque no hay en este momento quien lo haga, ¿no? Ese sería un ejemplo. Asumir los roles o no es una decisión personal y el asumirlo puede traer a veces consecuencias no agradables para las personas. Y vamos a terminar este tema en este punto para continuar con lo que sería las actitudes y la formación de actitudes, que está relacionada con todos estos conceptos que ya hemos estado analizando.